12 años. Pero conviene mucho tener presente todo lo que les estoy diciendo y comentando, porque mucho de lo que hoy vivimos, de este parloteo de exigencia de cambios y contra la 4T y contra la manera como se están organizando las cosas, tiene su origen en personas, factores e historias que no hay que olvidar. Calderón, Fox, el PRI, Madrazo, el Baester Gordillo, todo ello se conjuntó para cerrarle el paso a un proceso que pretendía llevar a la izquierda electoral al poder desde 2006. Yo la verdad es que más de una vez me he preguntado y aún no tengo una respuesta a fondo de decir qué habría sido si en 2006 se hubiera aceptado, no hubieran actuado todos los factores de poder para cerrarle el paso a un Andrés Manuel López Obrador más joven de cómo llegó a la presidencia, es decir, 12 años antes, con una mayor fuerza física. Yo digo, híjole, si López Obrador fue hiperactivo en la presidencia que tuvo de 2018 a 2024, imagínense si hubiera llegado 12 años antes, ¿qué habría sucedido y cómo habrían sido las cosas? En aquel tiempo, López Obrador mantenía una tajante oposición a hacer alianzas, arreglos con grupos políticos como el Baester Gordillo. Él hacía su campaña y llegaba a los lugares donde tenía que estar, hacía el meeting, su discurso, fotografías, lo que se necesitaba, y se encerraba en su habitación de hotel y no recibía a quienes querían ir a negociar con él para que candidaturas y todo, y ofrecían dinero, y ofrecían apoyo, con contingentes condicionados, y López Obrador mantuvo en aquella ocasión cerrada esa postura de no aceptar nada de negociaciones que pudiesen ser oscuras o complicadas. ¿Qué habría pasado si López Obrador hubiera quedado en 2006? Ya sé que en política no existe el hubiera y que el hubiera solo existe como tiempo verbal, pero bueno, así están las cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Que Felipe Calderón Hinojosa recibió oficialmente 15 millones de votos con 284. 15 millones 284 votos, que implicó el 35.89, algo así, de porcentaje de la votación. Mientras López Obrador recibió 14 millones 756 mil y tantos votos a su favor, lo cual significó un 35.3, algo así, 35.31% de la votación recibida. Creo que en un día como hoy, bien vale la pena recordar lo que ha sido la historia de nuestro México, la historia electoral, recordar quienes han hecho mucho daño a nuestro país y que ahora pretenden convertirse en los defensores de un proceso de cambio. Exconsejeros del IFE en su momento, exconsejeros del INE, que ahora están metidos en este proceso de Somos México, tratando de convertir, ese era bien. Le cambiaron el nombre porque decían que había quedado después de 2006 como Instituto del Fraude Electoral. Había hecho mucho mérito el IFE antes para ser llamado Instituto del Fraude Electoral, pero en 2006 fue tajante lo que ahí sucedió. Entonces, bueno, pues claro que las cosas van cambiando, claro que se tienen circunstancias distintas, pero hoy me parece a mí que es importante que recordemos lo que ahí sucedió. En aquel tiempo escribí una columna el mero lunes, el lunes 3 de julio, porque la elección fue el domingo 2 de julio, una elección en la cual escribí algo que ahora le comparto un poco. Dice: soplos nocturnos, cae la choza de lo virtual, la jugada del PRI, el paso delante de AMLO. Dice: el reino de lo virtual fue abatido ayer por la política real. Luego que en el transcurso del día se quiso instalar nuevamente una percepción inducida. Meses atrás había sido la del crecimiento de Felipe Calderón, ayer la del empate entre los dos principales candidatos. Ya de noche, en unos cuantos minutos vertiginosos, los montajes acordados cayeron cuando el PRI salió al escenario con una jugada letal para las pretensiones de entender las encuestas como verdad bíblica, y cuando López Obrador decidió lanzarse al frente con la seguridad de que los datos electorales del día le estaban siendo regateados desde las alturas aliadas. Fox, Ugalde, Calderón. Apenas había sumado su tierno rostro a la televisión el consejero presidente electoral, Luis Carlos Ufraude,
para exhortar a los pícaros alumnos a respetar al maestro impuesto por la maestra, Gordillo, cuando ya estaba en pantalla el presidente de la República, Vicente Fox, que ni siquiera ocultaba acuerdo y entendimiento con quien le había antecedido en el micrófono, el antedicho Ugalde, pues Vicente hablaba con soltura de lo que un segundo antes había dicho Luis Carlos con pretensiones de autonomía y libertad. Pero el momento en que la choza de los tres cochinitos se vino abajo fue cuando llegó el soplo de la lobezna realidad. Andrés Manuel se plantó para asegurar que había ganado y exigió a las autoridades que dieran a conocer la verdad electoral hasta ese momento embargada. Y enseguida, el hijo desobediente acabó de convertir los juguetitos de cocina marca Fox Ugal en una gran caldera desfondada cuando se lanzó en carrera contrarreloj a tratar de competir con López Obrador. En fin, pues esto es parte de esa historia. Además de eso, escribí otro texto. Eso fue, déjenme ver exactamente cuándo fue. Fue el miércoles siguiente, si no me equivoco, en el cual pues di a conocer algunas de las cosas que sucedieron. Elecciones con votantes de más, con casillas que no funcionaron, con un 23% de sustitución de representantes en casillas electorales, una cifra inusitada absolutamente, y que eran mecanismos mediante los cuales se hacía que la gente no llegara a ocupar el ciudadano la presidencia o el cargo en la casilla electoral para ser sustituido por profesores de la maestra y por otros personajes que estaban listos para ocupar ese cargo en un aparente sesión cívica muy interesante. Bueno, he querido comentar esto desde ahorita. Gracias por sus comentarios.